Pablito, muchas gracias. Eh, bueno, muy buenas tardes para todos. Como estaba diciendo Pablito, vamos a cerrar el bloque respiratorio hoy con un tema muy interesante y una conferencista de lujo. La idea es hablar de ultrasonido del sistema respiratorio y la doctora María Camila Pérez, residente de segundo año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana, será quien nos va a presentar la charla. Es un tema no solo interesante, sino que cada vez hay más camino recorrido y cada vez tenemos más soporte de evidencia para muchas de las patologías que tenemos respiratorias en cuidado crítico. María Camila ha trabajado muy duro en el tema, entonces muchas gracias a todos por asistir y adelante, María Camila. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es María Camila, soy pues residente de segundo año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Hoy vamos a hablar sobre ultrasonido del sistema respiratorio en el cuidado del niño crítico. Este va a ser más o menos nuestro contenido. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción, principios básicos y consideraciones técnicas, los signos ecográficos, la utilidad clínica y finalmente dejaremos unos mensajes para llevar a casa. O sea, a modo de introducción es muy importante conocer que hace algunos años se consideraba que el pulmón no era un órgano susceptible de ser evaluado por ultrasonido, ya que el aire y el hueso atenuaban de forma importante el haz de luz. Durante mucho tiempo, entonces, la ecografía pulmonar se utilizó únicamente para el estudio de la patología pleural superficial y como guía de procedimientos invasivos. Sin embargo, durante el tiempo y a finales de la década de los 90, el doctor Lichtenstein fue el responsable del desarrollo de la ecografía pulmonar, especialmente en el ámbito de cuidado intensivo, teniendo en cuenta que esta técnica de imagen nos permite una evaluación dinámica en tiempo real, rápida, la cual nos permite tener un diagnóstico oportuno con una menor exposición a radiación y nos ayuda a tener pues pruebas complementarias al examen físico para la evaluación. Sabemos entonces que en los niños el tórax va a ser una buena ventana acústica, ya que va a tener una capa de grasa subcutánea fina y el esternón y los cartílagos costales no van a estar del todo osificados. La ecografía pulmonar entonces en este contexto y teniendo en cuenta lo anterior, se perfila como una herramienta diagnóstica ideal en la patología pulmonar del niño crítico por sus características ya mencionadas, a pie de cama, rápida, no invasiva, que graba y permite revisar imágenes y adicionalmente su falta de invasividad e inocuidad. Es la única contraindicación para la realización de la ecografía pulmonar, pues va a ser la presencia de enfisema subcutáneo, entonces una herramienta extensa que nos permite su uso en diferentes campos en cuidado intensivo. Ya hablando un poco más del tema, es importante recordar cómo es la anatomía del espacio pleural y de la pared torácica. Sabemos entonces que la primera capa de la pared torácica es la piel, después viene el tejido graso subcutáneo, que en niños va a ser menor que en adultos, después vienen los músculos dependiendo de la zona del tórax y posteriormente encontraremos las costillas y la musculatura intercostal. Debajo de ellas va a aparecer la pleura parietal, el espacio pleural, la pleura visceral y después el pulmón. Como vemos en la imagen, las costillas nos van a generar una sombra posterior, las cuales en donde vamos a encontrar por encima la línea pleural de forma resplandeciente, la cual es muy importante identificarla para la evaluación de todo el espacio pulmonar. Ya hablando un poco de los principios básicos de la ecografía pulmonar, el espectro de hallazgos ecográficos va a depender del contenido y la relación de aire líquido del pulmón examinado. Así, vamos a encontrar desde imágenes negras, como lo vemos al lado izquierdo, cuando el pulmón está normalmente aireado, hasta imágenes grises en consolidaciones, como lo vemos al lado derecho, cuando la pérdida de aireación es completa. Encontraremos también patrones intermedios como el patrón blanco o el patrón gris que van a ser expresión del patrón intersticial o alveolar. Entonces, el examen sonográfico del pulmón no va a ser morfológico, sino que va a ser dinámico y artefactado. Esto es muy importante para entender cómo funciona la ecografía pulmonar. Sabemos que un pulmón normalmente aireado da lugar a una imagen en patrón de espejo. La gran diferencia acústica entre los tejidos blandos y los alvéolos llenos de aire va a impedir la reconstrucción de una imagen real generando artefactos
como consecuencia del reflejo total del haz de ultrasonido. Las líneas A, como lo vamos a ver ahora, van a representar artefactos de reverberación de las interfaces acústicas que van a estar situadas por encima. Y la pleura, como lo vemos en la imagen en comparación con el cuadro, va a actuar como espejo del pulmón ocultando el órgano. Sin embargo, a medida que el contenido de líquido aumenta y disminuye el de aire, se va perdiendo el efecto espejo que podemos ver en la imagen. Cuando el contenido de aire está ligeramente disminuido y el de líquido está aumentado, lo que va a suceder es que las ondas acústicas que impactan en la pleura y en las primeras capas del parénquima no van a producir un efecto espejo completo como lo vemos en la imagen de la derecha, pero tampoco es suficiente para la formación de una imagen real. Se van a producir así entonces unos artefactos que vamos a conocer como líneas B. La afluencia de estas líneas B va a romper el patrón espejo y va a producir el patrón intersticial del cual hablaremos más adelante. Cuando ya existe una pérdida de aireación total, la caída de la diferencia acústica de las interfaces, como se ve en la imagen inferior, va a permitir la entrada total de las de ultrasonido formándose una imagen real y esta pues va a ser la imagen, por ejemplo, en este caso de una consolidación. Con lo mencionado anteriormente, entonces podemos definir cuatro patrones ecográficos. Está el patrón normal, que va a ser el de aireación normal o patrón espejo, el patrón de consolidación, que se da por ausencia de aireación normal, el patrón de líneas B por acúmulo de líquido intersticial y el patrón de patología pleural por acúmulo de líquido o aire en la pleura. La ecografía pulmonar, entonces, de acuerdo a lo mencionado, va a ser una técnica de imagen en superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que si el proceso patológico del pulmón va a llegar hasta la periferia, este será accesible al estudio sonográfico. Sin embargo, si el proceso no llega hasta la pleura y esta está rodeada de tejido pulmonar normal, no será accesible al estudio, ya que el pulmón normalmente aireado impedirá el paso del haz de ultrasonido. Afortunadamente, la mayoría de procesos que van a afectar al pulmón y que son de interés para nosotros en cuidado intensivo van a ser accesibles y los vamos a poder visualizar con la ecografía. Básicamente van a ser el 98% de las consolidaciones, la patología pleural y entre otros como el síndrome intersticial difuso. Hablando un poco entonces de la técnica, para realizar la ecografía pulmonar pueden utilizarse diferentes sondas. La sonda lineal de alta frecuencia o vascular nos permite visualizar de mejor forma las estructuras superficiales, siendo muy útil para el estudio de la pleura y artefactos. Es además también la elección en los pacientes más pequeños o neonatos. Está la sonda convex de baja frecuencia, la cual nos va a permitir visualizar mejor las zonas profundas del pulmón y por lo tanto va a ser muy útil en el diagnóstico de consolidaciones y derrame pleural. También está la sonda microconvex que tiene la ventaja de acomodarse mejor al espacio intercostal. En cuanto a la técnica de realización, sabemos que la sonda debe colocarse perpendicular al espacio intercostal con el marcador mirando cranealmente como lo vemos en la imagen. El ecógrafo debe prepararse de acuerdo con que el punto de la imagen quede al lado izquierdo de la pantalla. Hablando un poco de las regiones ecográficas del pulmón, entonces vamos a encontrar básicamente tres regiones importantes, las cuales pues son importantes para la descripción ecográfica. Encontramos la región anterior que está limitada por la clavícula, el esternón, la línea axilar anterior y el diafragma, la cual nos va a hablar de toda la parte, digamos, de aire y va a ser muy útil para el diagnóstico de neumotórax y patrón intersticial de relevancia. Está la región lateral, en donde va a estar definida por la línea axilar anterior y posterior y el diafragma, y en ella podemos evaluar derrames pleurales, consolidaciones y la movilidad diafragmática. También está la región posterior, que está dividida por la línea axilar posterior y la columna. En esta también podemos evaluar derrames pleurales más pequeños, consolidaciones y el patrón intersticial. Ya hablando entonces de los signos ecográficos, sabemos que Lichtenstein, como lo mencionamos anteriormente, describió los 10 signos básicos en ecografía pulmonar y después se ampliaron hasta 12 signos cuando se incluyó el pulso pulmón y el broncograma dinámico. Entonces vamos a ir conociendo cada uno de estos signos para ir entendiendo cómo es la realización de la ecografía pulmonar.
En primer lugar, vamos a tener el signo del murciélago. Sabemos que cuando ponemos la sonda de manera perpendicular al espacio intercostal, vamos a obtener una imagen ecográfica en donde podemos distinguir el tejido celular subcutáneo, como lo vemos en la imagen, la capa muscular, las dos costillas con sus sombras acústicas y la línea pleural que se va a visualizar como una línea hiperecogénica en medio de las dos costillas y la cual pues va a ser la interfaz entre los tejidos blandos de la pared torácica y los pulmones aireados. En conjunto, el borde superior de las costillas, como lo vemos en la imagen de la izquierda, junto con la línea pleural, va a componer una imagen que se asemeja a la de un murciélago. La localización de esta imagen es muy importante para la valoración del pulmón y por esto es que va a ser uno de los signos principales para la realización de ecografía torácica. En segundo lugar, encontramos el deslizamiento pulmonar o long sliding, en donde, como lo ven en el video, en la imagen de la izquierda, que es la imagen en 2D, de forma dinámica, podemos observar la pleura moviéndose a lo largo de su eje. Esto nos indica que ambas pleuras, tanto visceral y parietal, van a estar adheridas entre sí y por lo tanto nos descarta la existencia de líquido o aire entre ellas. Sin embargo, si exploramos esta misma imagen en modo M, el deslizamiento pleural nos dará lugar a la imagen o el signo de la orilla del mar, en donde el patrón lineal, como lo ven arriba, van a ser las olas, que van a ser las estructuras inmóviles que van desde la piel hasta la pleura, y el patrón granular, que va a ser la arena, nos va a poner de manifiesto la movilidad de los pulmones, siendo un equivalente del deslizamiento pleural. Otro equivalente de deslizamiento pleural va a ser el signo pulso-pulmón, el cual por sí solo va a ser uno de los signos básicos, solamente que tiene pues como una peculiaridad y es que este signo se va a poner de manifiesto en los casos pues donde exista apnea o ausencia de ventilación pulmonar. Básicamente consiste en el movimiento de la línea pleural de manera sincrónica con el latido cardíaco y esto se va a originar porque la fuerza del latido cardíaco es suficiente para causar pues el movimiento del pulmón. De tal manera que vamos a observar una imagen como la del lado derecho, en donde vamos a encontrar un patrón lineal y un patrón granular rítmico que va a corresponder al deslizamiento de ambas pleuras. Hablando entonces de las líneas A, sabemos que los pulmones normalmente aireados van a dar lugar a un patrón característico de artefacto, como ya lo explicamos, llamado líneas A, las cuales tienen unas características importantes, son horizontales, son hiperecogénicas, son paralelas y son equidistantes a la línea pleural. Vamos a ver que estas líneas van a aparecer hasta el final de la pantalla y no tienen movimiento. Siempre van a indicar la presencia de aire de tal manera que si nos encontramos líneas A con deslizamiento pulmonar, podemos pensar en un pulmón normalmente aireado. Sin embargo, si evaluamos líneas A sin deslizamiento pleural, podemos estar ante un posible neumotórax. En cuanto a las líneas B, son líneas perpendiculares que se van a originar también en la línea pleural. Estas son hiperecogénicas, también son bien definidas, van a ser largas hasta el final de la pantalla, van a borrar las líneas A en los septos interlobulillares y en el intersticio. Sabemos que en personas sanas pueden observarse hasta 2 a 3 líneas B en el campo medio o las bases pulmonares y también es un hallazgo frecuente en neonatos. En cuanto al signo del cuadrado, vamos a ver que este es sugestivo de derrame pleural. Podemos observarlo en una imagen 2D, en donde podemos evaluar una imagen cuadrada que se encuentra limitada arriba por la pleura parietal, por abajo vamos a encontrar la línea pulmonar que va a ser la pleura visceral y en ambos lados por las sombras de las costillas. Como les mencioné, pues va a ser patognomónico de derrame pleural. El signo del sinusoide, también patognomónico de derrame pleural, va a ser una imagen ecográfica en modo M que nos va a mostrar la variación de la distancia interpleural en los movimientos respiratorios. Lo que vamos a observar, como ven en la imagen, es el parénquima pulmonar flotante que se va a dirigir hacia arriba como hacia la pared de la pleura con cada respiración. Este signo también es pues una expresión universal de derrame pleural y a diferencia del signo del cuadrado, con él podemos detectar pequeñas cantidades de derrame.
Hablando del signo de la consolidación, que es sugestivo de neumonía, sabemos que la consolidación del pulmón va a producir un patrón ecográfico característico denominado tissue-like, que va a ser o hepatización ecográfica, que se va a producir como consecuencia de la pérdida de aireación normal de los alvéolos y sustitución por material, bien sea líquido, semilíquido o sólido. Por lo tanto, en esta imagen es importante que ya no vamos a estar hablando de un artefacto, sino que vamos a estar hablando de una imagen real. Está el signo del desflecamiento, que también se trata de una imagen con patrón tissue-like o una imagen poco ecogénica, que se va a encontrar limitada superiormente por la línea pleural y por debajo, como ven ustedes, por una línea desflecada, que va a ser siempre irregular y va a ser la expresión de la unión con el pulmón sano. Este signo va a ser bastante específico de consolidación pulmonar. El signo de la estratosfera o el signo de código de barras también es un signo importante. Básicamente se trata de una imagen consistente en la presencia de un patrón lineal, tanto por encima y por debajo de la línea pleural, secundario a la falta de movimiento de aire entre ambas pleuras. Por encima de la línea pleural, como ustedes pueden ver, no hay movimiento porque esta zona va a corresponder a las estructuras inmóviles de la pared torácica y por debajo, como también se puede observar, tampoco existe movimiento porque ambas pleuras no se están deslizando normalmente. Este signo básicamente es un equivalente en modo M a la ausencia del deslizamiento pulmonar o deslizamiento pleural y es sugestivo de neumotórax. Es importante conocerlo porque en ocasiones es muy difícil encontrar el punto pulmón cuando uno está empezando a hacer ecografía y este signo en modo M nos permite evaluar de forma dinámica el deslizamiento pleural y nos habla de neumotórax. Ya entonces hablando del punto pulmón, sabemos que es un signo 100% específico de neumotórax, porque por lo que su presencia nos va a confirmar el diagnóstico si tenemos la sospecha. Se va a producir cuando coexisten en una misma imagen, como lo pueden ver aquí en el borde superior encontramos la pleura, en un punto se está moviendo y en otro punto está totalmente quieto. Lo que vamos a visualizar es una imagen con hallazgos de pulmón normal, es decir, un pulmón donde existe deslizamiento pleural y otra imagen con evidente de pulmón anormal en donde no existe deslizamiento pulmonar o pleural. Esto básicamente sucede porque sabemos que los neumotórax no van a ser totales, sino parciales, y van a dejar algún punto en el que las pleuras van a seguir en yuxtaposición. El punto pulmón va a ser entonces esa zona de unión de las pleuras que va a seguir en contacto con la zona del neumotórax. La podemos obtener tanto en modo 2D, estático, dinámico y también en modo M. Tiene una especificidad de 100% para neumotórax y tiene un valor predictivo positivo alto. En cuanto al broncograma aéreo, entonces sabemos que el broncograma es una imagen ecográfica sugestiva de consolidación como consecuencia de que las estructuras bronquiales que van a airear toda la zona del pulmón afectado por el patrón alveolar, pues van a estar patentes. El broncograma aéreo se puede expresar como focos, como puntos o como estrías, como lo vemos en la imagen, que van a ser hiperecogénicas. Estos focos bien pueden ser móviles, expresión del movimiento de aire dentro de los bronquios durante los ciclos respiratorios, y sabemos que la evidencia o la presencia de un broncograma aerodinámico en una consolidación nos permite el diagnóstico de neumonía con una especificidad hasta del 94%. En cuanto a la utilidad clínica, entonces es muy importante destacar que cada vez más encontramos los pues mayores usos en la ecografía pulmonar en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, bien sea para diagnosticar patologías que nos amenazan la vida como el neumotórax, como también otros síndromes como el síndrome pleural, el síndrome alveolar, el síndrome intersticial, pero también cada vez cobra más relevancia sus otros usos, tanto a nivel de la vía aérea superior como de la movilidad diafragmática, el winning ventilatorio, el uso de la ecografía en intubación y comprobación de intubación. Y recientemente pues, se han descrito artículos sobre el uso de ecografía pulmonar en la sobrecarga hídrica y su seguimiento, especialmente en pacientes renales crónicos. Entonces, hablando un poco de la utilidad, es importante mencionar este estudio
que habla de la comparación del uso de ultrasonido pulmonar versus radiografía para detectar neumonía en niños. Este fue un estudio publicado recientemente en el Italian Journal of Pediatrics. Es una revisión sistemática y un metaanálisis. Básicamente, los autores querían comparar el desempeño diagnóstico del ultrasonido con la radiografía de tórax para la detección de neumonía en pediatría. Se realizaba en el departamento de urgencias. Se incluyeron 26 estudios en donde pues habían 3.401 pacientes con diagnóstico de neumonía. Ellos encontraron que la sensibilidad y la especificidad de ambos estudios es muy similar y es muy buena, con una buena área bajo la curva, pero también encontraron que la sensibilidad de la ecografía es un poco mayor que la de la radiografía para el diagnóstico de neumonía. Adicionalmente, que tiene algunas ventajas como el seguimiento dinámico del mismo paciente, que es poco, conlleva poca radiación y que es de fácil acceso y se puede tener en la misma sala inmediatamente. Entonces concluyen que el desempeño diagnóstico de la ecografía pulmonar es comparable al de la radiografía de tórax para la detección de neumonía con una sensibilidad superior. Esto es importante porque sabemos que cada vez más en nuestras unidades tenemos acceso al uso de ecógrafo y es por esto que la podemos utilizar en diferentes patologías de forma rápida. Ahora vamos a hablar de los síndromes principales y de neumotórax y de los otros usos de forma rápida para que establezcamos la importancia del uso de la ecografía en nuestro contexto. En cuanto al neumotórax, entonces sabemos que con ecografía pulmonar podemos hacer un diagnóstico de exclusión fácil, rápido y bastante preciso. Cuando se comparan estudios entre el uso de radiografía convencional y el uso de ecografía, se encuentra especialmente en adultos, pues que ahí están la mayoría de estudios, que la radiografía convencional es menos sensible y ambas técnicas van a tener una especificidad similar. En cuanto a la técnica para la evaluación del neumotórax, se prefiere usar una sonda lineal de alta frecuencia con exploración principal en la zona anteroinferior, como lo vemos en la imagen. ¿Por qué? Porque esta va a ser la zona menos dependiente de la gravedad y debemos movernos lateralmente. Usando entonces esta técnica de ecografía pulmonar, va a ser fácil y rápido descartar un neumotórax. Sabemos que la presencia de deslizamiento pulmonar o alguno de sus derivados, como el signo de la orilla de mar o pulso pulmón o presencia de líneas B, aunque sea solo una, nos va a descartar la presencia de aire en la pleura con bastante exactitud. Sin embargo, sabemos que el diagnóstico definitivo va a ser más complicado. ¿Esto por qué? Porque sabemos que la ausencia de deslizamiento pleural o el signo de la estratosfera puede ser consecuencia de un neumotórax, pero también puede deberse a otras causas como apnea, intubación selectiva, SDRA, atelectasias, uso de ventilación de alta frecuencia, entre otros. Por ello, la ausencia de deslizamiento pulmonar para el diagnóstico de neumotórax, como lo mencionamos previamente, va a tener un valor predictivo positivo alto en la población general, pero se reduce en los pacientes críticos, especialmente en aquellos que van a tener o que llegan a la UCI con insuficiencia respiratoria aguda. Por lo mencionado anteriormente, para el diagnóstico de neumotórax es muy importante localizar el punto pulmón que va a ser 100% específico. Sin embargo, sabemos que en ocasiones es poco sensible porque pues, es observador dependiente y para su visualización se requiere cierto grado de entrenamiento. Teniendo en cuenta entonces los signos ecográficos de neumotórax que ya mencionamos y que encontramos aquí en rojo, podemos hacer uso de este algoritmo diagnóstico de neumotórax mediante la evaluación ecográfica, teniendo en cuenta si existe o no deslizamiento pulmonar, si existen o no líneas B, si hay punto pulmón o si hay pulso pulmón. Esto nos puede indicar la presencia o no de un neumotórax. En cuanto al derrame pleural, entonces es importante que la ecografía pulmonar es superior a la radiografía de tórax en el diagnóstico de derrames pleurales y en su diferenciación con consolidaciones o atelectasias. Adicionalmente, la ecografía pulmonar tiene una ventaja y es que nos permite diferenciar el tipo de derrame, nos ayuda a generar una cuantificación aproximada y nos sirve como guía de toracentesis o colocación del tubo pleural. En cuanto a la técnica, es preferible utilizar una sonda convex o de baja densidad. ¿Y qué debemos hacer? Debemos
revisar la zona lateral y posterior del paciente. Los signos ecográficos básicos, como ya los mencionamos previamente, van a ser el signo del cuadrado y el signo del sinusoide, pero también encontramos otros signos, como el signo de la medusa, donde el pulmón comprimido va a nadar sobre el derrame pleural. Además de lo mencionado anteriormente, sabemos que entonces que la ecografía pulmonar también es útil para caracterizar el tipo de derrame pleural. Según las características ecográficas, sabemos que pueden ser anecoicos y usualmente pues estos anecoicos van a corresponder a transudados y ecoicos, los cuales van a corresponder a exudados y pueden ser o no homogéneos, usualmente van a ser septados. También nos ayuda a la cuantificación del tipo de derrame, teniendo en cuenta el grado de participación de los lóbulos pulmonares y la presencia de hallazgos sonográficos de acuerdo a la tabla. A veces es difícil cuantificar de forma exacta por la morfología irregular del pulmón. Hablando entonces del síndrome alveolar, la gran mayoría de consolidaciones, como ya lo mencionamos, se van a extender hasta la superficie, permitiendo su visualización mediante ecografía. La ecografía pulmonar va a tener una sensibilidad del 90% y esto va a depender de la extensión y localización de las lesiones. Principalmente van a ser a causa de neumonías y atelectasias, pero también podemos encontrar otras causas como embolismo pulmonar, lesiones tumorales, metástasis o contusiones. En cuanto a la técnica, entonces preferimos el uso de sonda convex de baja frecuencia, explorando también la región lateral y posterior. Los signos ecográficos básicos, como los ven acá abajo, ya los habíamos evaluado, van a ser el signo de la consolidación, el desflecamiento y el broncograma aéreo. En cuanto al broncograma, como lo mencionamos anteriormente, es importante mencionar que si el broncograma es líquido, probablemente se vaya a tratar de una neumonía postobstructiva. Si es dinámico, puede tratarse de una telectasia compresiva o si es estático, seguramente se tratará de una telectasia obstructiva. En cuanto al síndrome intersticial, entonces, como también lo hablamos en los signos, los pulmones edematosos examinados de forma ecográfica van a dar un patrón característico de las líneas B. La presencia de tres o más líneas B en un plano ecográfico, que va a ser entre las dos costillas, se va a denominar patrón B o patrón de líneas B, y este puede ser focal o puede ser difuso. El hallazgo de un patrón B en al menos dos puntos de exploración de cada hemitórax es expresión de un síndrome intersticial difuso. En cuanto a la técnica, entonces se prefiere la utilización de una sonda convex de baja frecuencia, debiéndose explorar, como lo vemos en la imagen, la región anterior y lateral, es decir, cuatro puntos en cada hemitórax. El signo ecográfico básico pues va a ser el patrón de líneas B, que cuando se hacen coalescentes nos va a dar lugar a la presencia del pulmón blanco. Un patrón B focal o aislado lo podemos encontrar generalmente asociado a un patrón de consolidación como en una neumonía, en una telectasia o en una contusión pulmonar. El patrón B difuso lo vamos a evaluar en el edema pulmonar de varias causas. Puede ser por neumonía intersticial, por fibrosis pulmonar o edema pulmonar de origen cardiogénico. Para llevar a cabo entonces este diagnóstico diferencial, tenemos que evaluar otros hallazgos ecográficos, como de la misma manera que lo hacíamos en la evaluación de las consolidaciones. Entonces encontramos que la distribución homogénea o no homogénea, la morfología de la línea pleural o el gradiente de concentración del patrón B, bien sea en sentido apico caudal o ventrodorsal, nos va a permitir diferenciar el edema de pulmón de origen por SDRA o no cardiogénico y la fibrosis pulmonar. Entonces, un patrón B difuso de distribución homogénea con una línea pleural delgada y regular nos va a hablar de un edema pulmonar cardiogénico. Un patrón B difuso con distribución no homogénea con anomalías de la línea pleural asociado a consolidaciones subpleurales nos puede hablar de un patrón no cardiogénico difuso o patrón B difuso no cardiogénico o por secundario a SDRA. Y en fibrosis pulmonar podemos encontrar un patrón B difuso no homogéneo con anomalías de la línea pleural y escasas áreas de normalidad. Para terminar, entonces vamos a hablar de los múltiples usos, pero pues de forma resumida y rápida
de la ecografía pulmonar en el ámbito del paciente crítico pediátrico. Uno de los usos importantes y que cada vez pues, se tiene más en cuenta es el uso de la ecografía pues, del sistema respiratorio en la vía aérea y en el diafragma. Esta nos permite diferentes usos como el control de la intubación endotraqueal. Hay fórmulas que nos permiten el cálculo del tamaño del tubo, predicción de vía aérea difícil, nos permite evaluar la movilidad de cuerdas vocales, la movilidad diafragmática y también es importante en el winning ventilatorio. Hablando del ultrasonido en la vía aérea superior, específicamente en las cuerdas vocales, es importante porque nos permite evaluar la movilidad de las cuerdas tanto en inspiración como en expiración. Mediante el uso de una sonda lineal o convex, evaluaremos en vía aérea superior un plano transversal en donde haremos tres cortes, digamos que a la altura del cartílago tiroides, de cricoides y de la glándula tiroides, y también podemos hacer un plano longitudinal. Mediante estos planos, entonces podemos evaluar las cuerdas en inspiración, expiración, evaluar si hay parálisis, si hay alguna paresia evidente o importante, si las cuerdas coaptan cuando fonan y si existe una movilidad simétrica. En cuanto a la intubación orotraqueal, entonces el ultrasonido se ha vuelto una herramienta importante porque nos permite comprobar de forma rápida y en tiempo real si estamos intubando correctamente al paciente. Podemos hacerlo bien sea en tiempo real o dinámico o podemos hacerlo mediante el protocolo TRUE, que es un examen rápido traqueal pues, de ultrasonido para comprobar la postintubación del paciente. En la guía en tiempo real podemos identificar la tráquea de anillos, visualizar las cuerdas vocales, observar los cambios en la glotis posterior al paso del tubo. Obviamente vamos a evaluar que existe un aumento en la columna de gas. Podemos descartar el tubo en el esófago porque vamos a ver una doble cometa cuando se pasa el tubo en esófago. Y posteriormente podemos evaluar deslizamiento pulmonar o movilidad diafragmática izquierda y para ver si está simétrico podemos evaluar que el tubo esté por encima de la carina. Esto es muy similar a lo que se hace en el protocolo TRUE, pero básicamente en el protocolo TRUE lo hacemos más rápido, evaluando si existe una única columna de gas en la tráquea y pues, en segunda instancia nos vamos al pulmón y evaluamos si existe movimiento diafragmático izquierdo y si hay sliding pulmonar y de esta forma pues podemos decir que el paciente sí está intubado de forma rápida sin hacer una radiografía de tórax. En cuanto al ultrasonido en la función diafragmática, digamos que la primera limitante es que debe realizarse en respiración espontánea para evitar la interferencia de la PEP o de la presión soporte, pero en caso de no ser posible, sabemos que los resultados van a tener un valor limitado y se van a precisar que hagamos unos controles secundarios posteriores. Hay que tener en cuenta que la excursión del lado izquierdo va a ser mayor a la del lado derecho y que podemos evaluar la existencia o no de movimiento paradójico. En modo B podemos realizar la valoración cualitativa del movimiento, especialmente va a ser muy útil en parálisis o paresias unilaterales. También podemos evaluar en modo M los cambios del diafragma con el tiempo, permitiendo cuantificar la máxima excursión diafragmática, calculando de forma porcentual la diferencia entre el máximo grosor diafragmático del inspiratorio y el mínimo, y con esto evaluar pues la fracción de excursión y de acortamiento del diafragma, los cuales son predictores en la extubación exitosa. En niños se describen valores normales mayores del 23 al 25%. Hay series que describen valores normales mayores al 30%. Usualmente esta evaluación la vamos a hacer entre el octavo al décimo espacio intercostal en la zona de aposición a la costilla, línea axilar anterior o medio axilar. Hablando entonces del winning ventilatorio, la ecografía pulmonar es una herramienta que nos brinda mucha información y que nos permite ser como una herramienta accesoria para el examen físico y para tenerlo en cuenta en nuestro checklist de winning ventilatorio, que nos permite con una buena confiabilidad entender si el paciente está en un momento adecuado para realizarse el proceso de extubación programada. Entonces, hay diferentes formas de realizarlo. Está el Luz Score, que nos habla de la aireación pulmonar. Básicamente, este nos habla de la evaluación de 4 segmentos pulmonares para predecir la tasa de éxito en la extubación de acuerdo a los hallazgos.
Entonces evaluamos como lo vemos en la imagen, la parte anterior derecha, anterior izquierda y la parte posterior. Vamos a tener un score de 0 a 16 de acuerdo de 0 a 4 en cada región y pues nos dan como la herramienta visual de acuerdo a lo que estamos viendo. Entonces sabemos que un loose score menor a 13 nos habla de un aumento en la probabilidad de éxito de la extubación, y un loose score mayor a 17 nos habla de pues, falla en la extubación o un aumento del riesgo de falla en la extubación. También encontramos la excursión diafragmática, que como lo vimos nos va a hablar del engrosamiento diafragmático telinspiratorio y mínimo y máximo. En niños se describe pues un engrosamiento como predictor de factor pues favorable para extubación mayor a 7 milímetros, y esto lo podemos ver ahorita en un artículo más adelante que les voy a mostrar. Hablan de una fracción de acortamiento mayor al 30%, y cuando tenemos una fracción de excursión o una fracción de excursión menor a 11 milímetros va a hablarnos de falla en extubación. Sin embargo, esto es muy debatido. Por ejemplo, en este artículo se habla de una excursión diafragmática mayor a 6,2 o mayor a 7. Entonces, para terminar, este es un estudio que nos habla sobre el uso de medidas en ecografía pulmonar para realizar el winning ventilatorio en pacientes pues en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Es un estudio que se fue publicado en el 2020. Básicamente, los autores querían evaluar el uso de índices ecográficos pulmonares y diafragmáticos durante el proceso de winning ventilatorio. Ellos incluyeron 106 pacientes en ventilación mecánica invasiva de 1 a 17 años, todos en proceso de Winning, en quienes se realizó prueba de respiración espontánea, pero adicionalmente se utilizó ecografía pulmonar y diafragmática. Evaluaron el loose score, como ya les expliqué, la fracción de acortamiento diafragmática, la excursión diafragmática. Se dieron cuenta que pues eran predictores de éxito, una fracción de acortamiento diafragmática mayor al 23%. En la literatura encontramos alrededor del 20%, una excursión diafragmática mayor a 6. En la literatura, como les mencioné, hablan de 7 a 11 más o menos milímetros, y un loose score menor a 12. Entonces, pues esto nos habla que la ecografía es una herramienta complementaria para el winning ventilatorio en nuestros pacientes, que básicamente todos casi que afortunadamente contamos con un ecógrafo o próximamente contaremos con uno, porque creo que en los próximos años todos contaremos con esta herramienta, y nos brinda de forma precisa y no invasiva el proceso del checklist en el winning ventilatorio adicional para tener mayor seguridad en nuestros pacientes que usualmente pues son de alto riesgo. Y ya para terminar, el uso de la ecografía pulmonar en sobrecarga hídrica. Este es un artículo del año pasado que nos habla del uso de la ecografía pulmonar, especialmente evaluando el score de líneas B. Nos da como la imagen y nos permite que en cada región del tórax anotemos cuántas líneas B estamos observando. Y de acuerdo a esto podríamos hacer un seguimiento adecuado y óptimo en el nivel de volemia del paciente. Esto solamente pues como que se ha estudiado en los pacientes renales crónicos, pues también en la UCI pediátrica, pero hay más evidencia en los pacientes adultos. Creo que en el futuro seguramente lo utilizaremos también como una medida de sobrecarga hídrica, y sabemos, pues, según lo que se ha descrito, que su desempeño diagnóstico es igual de bueno o mejor que las otras medidas utilizadas. Ya para finalizar, entonces, como mensajes para llevar a casa, pues es muy importante saber que la ecografía pulmonar es una herramienta no invasiva que nos brinda información en tiempo real, que nos permite un seguimiento dinámico y es una prueba complementaria al examen físico que tenemos pues a la mano. Nos da información valiosa en patologías que amenazan la vida, pero también nos sirve como una herramienta útil para los diferentes escenarios que tenemos nosotros en cuidado intensivo pediátrico. Nos ayuda a tener una mayor relevancia en la toma de decisiones en UCI pediátrica. Sin embargo, no debemos olvidar que pues, es observador dependiente y que depende del examinador. Y eso era lo que les quería contar hoy. Muchísimas gracias.